Psicología del deporte. Nosotros, los psicólogos, tenemos una formación, un entrenamiento. Es decir, hacer psicología deportiva es entrenarse en la psicología aplicada a la actividad física y el deporte. Es la aplicación de toda la psicología en aquel ámbito. El psicólogo deportivo no es el psicólogo clínico ni el psicólogo educativo. Es un especialista en el área deportiva. El psicólogo deportivo trabaja conjuntamente con el grupo deportivo de cualquiera de las disciplinas deportivas. Trabaja con el entrenador, trabaja con el grupo de competidores. No hace psicoterapia dentro del campo, ni hace psicoterapia dentro del camarines. Solamente se dedica a trabajar básicamente todo lo que son los proyectos que requiere algo que llamamos entrenamiento psicológico deportivo. Por favor, la segunda. Pasamos la segunda al PPT. Entonces, la psicología no debería llamarse psicología deportiva, porque la psicología se aplica al deporte, se aplica a las empresas, se aplica a las instituciones educativas, es una psicología aplicada. Y como decíamos, es toda la psicología, no una parte de ella. Segundo PPT, por favor, o tercero. Para ello consideramos evaluar las variables que tienen que ver en ese deporte en particular. Sea fútbol, sea voleibol, cualquier disciplina deportiva, nosotros, los psicólogos deportivos, evaluamos las variables que tienen incidencia, prevalencia y de alguna manera van a producir aquello que todos queremos, el éxito en el rendimiento deportivo. Para ello tiene que estar concentrado, su conciencia plena, estar pensando en el aquí y en el ahora, tener el control de sus emociones y sobre todo tener esa firmeza de lograr el objetivo, una autoconfianza, una autoestima equilibrada y debe estar motivado con esa energía, evitando los miedos y los temores que muchas veces van a afectar ese rendimiento deportivo. Los psicólogos deportivos. Porque hay otras variables que son las variables fisiológicas que lo va a evaluar el médico. Esa es otra área de competencia, que trabajamos conjuntamente con el médico, trabajamos conjuntamente con el kinesiólogo, sí. Trabajamos conjuntamente con el entrenador físico, sí. Porque la psicología deportiva o la psicología aplicada al deporte es parte de un equipo multidisciplinario. Pero sí, nosotros solamente evaluamos las variables psicológicas. Por favor, ¿seguimos? Siguiente. Siguiente PPT. Entonces, el ámbito del psicólogo es únicamente aquello que nos compete. Y entramos a las llamadas teorías de la motivación. Y una de las teorías que explica muy bien la motivación en el deporte tiene que ver con la necesidad de logro. Es decir, la búsqueda de lograr el éxito, competir para lograr el éxito de la competencia. Lo otro tiene que ver mucho con la relación que llevan los integrantes del equipo. Cómo un elemento puede unir a un grupo. El caso de Guerrero, cómo Guerrero puede manejar las motivaciones o las emociones de todo el grupo. Y algo fundamental que en toda organización siempre se establece es el poder. La capacidad de influenciar a los demás, la capacidad de lograr hacer que los demás trabajen en equipo. Eso es fundamentalmente las necesidades de logro que todo deportista competitivo debe lograr. Primero, la unión de grupo. Segundo, el que busque el éxito y no el fracaso. Y tercero, que es fundamental, que todos tengan una comunicación, una relación de armonía, de amistad entre cada integrante del equipo. Seguimos con la siguiente guía,
que en realidad es lo que se ve en el campo. Siguiente PPT, por favor. La teoría de la ansiedad prueba. ¿Qué significa esto? No existe ningún competidor en una situación de ansiedad. Todos, inevitablemente, pasamos por esta situación. Y ese trabajo nuestro de lograr que el competidor o la competidora maneje esos niveles de ansiedad. Porque en realidad eso puede tener una reacción de ingresar rápidamente a la idea del fracaso, si no logra contener aquello que nosotros llamamos ansiedad. Entonces, no existe ningún ser humano que practique deporte o que no lo practique, que no pase por una de ansiedad frente a una competición. Y ahí es el trabajo de acompañamiento psicológico del psicólogo deportivo. Previo a la competencia, previo. También durante, porque hay deportes en los cuales el psicólogo está constantemente apoyando emocionalmente, sobre todo cuando son competencias de combate o competencias de 1 a 1. Seguimos, por favor, con la siguiente teoría. Teoría de la atribución. Aquí tiene que ver mucho con el control, el llamado locus de control interno. El entrenador físico o el entrenador deportivo le indica, siempre lo motiva y le dice, maneja estos objetivos, haz esta defensa, ataca por acá, haz por allá, siempre está teniendo ese control indirecto sobre el comportamiento deportivo de su seleccionado o de su competidor. Le ayuda a ir manejando esos niveles de ansiedad, a ir manejando esos niveles que muchas veces tienen que ver con la frustración que ocurre cada vez que no logras el objetivo. El entrenador está ahí para hacerte recordar que es importante controlar tus niveles de rendimiento frente a la competencia para lograr el éxito en el objetivo que te estás trazando, que básicamente es el éxito de la competencia. Seguimos. Y eso va a determinar también que muchas veces fracasen cuando el jugador o el competidor no escucha. A veces se olvida de las indicaciones del entrenador. Y el psicólogo siempre tiene que ver cuáles son las diferencias individuales en cada persona, porque es fundamental. Y acá vemos, por ejemplo, la teoría de la autoeficacia. Todos, inevitablemente, somos eficaces. Es decir, todos podemos lograr lo que queremos en la vida. Pero tiene que ver con un control emocional, tiene que ver con un balance, tiene que ver con esa actitud de lograr el objetivo, ¿sí? Nosotros siempre estamos autoevaluándonos, siempre estamos renovando nuestros principios, nuestros objetivos. La teoría de la autoeficacia nos dice básicamente, creer en que puedes lograrlo, en que puedes alcanzar el objetivo. Tú tienes que aprender a inocularte pensamientos positivos. Por eso en el grupo de personas siempre se están estableciendo creencias. Lo vas a lograr, eres exitoso, tú puedes, tienes gran capacidad, eres lo máximo. Tiene que ver con las creencias. Si tú crees que lo puedes lograr, lo vas a lograr. Si tú crees que no lo vas a lograr, obviamente que no lo vas a lograr. Cuando tú entres a la cancha vas con la intención de decir, lo voy a obtener, lo voy a lograr, voy a encontrar, a llegar a esa meta. Fundamentalmente, en todos los deportes, tiene que ver con el sistema de creencias previo a la competencia. Y el psicólogo es el que maneja este conjunto de creencias a través del entrenador deportivo. Fundamental. Seguimos. La teoría de la planificación. Nada en esta vida se hace sin planificar. Hasta para ir a comprar a un lugar, tienes que establecer un horario, tienes que establecer cuánto tiempo va a demorar, qué cosa vas a adquirir y de qué manera lo vas a hacer. Todo tiene que planificarse por objetivos, desde lo mínimo a mediano, corto y largo plazo. Porque para lograr un objetivo
eso que se hace. Y si no hacemos esto, por más que sea el mejor competidor del mundo y no tiene una planificación de objetivos, su capacidad, su habilidad no va a ser útil. Mucho del equipo multidisciplinario. Y el psicólogo le va a enseñar a tener disciplina, a tener orden para lograr llegar a la meta, superar los obstáculos. Porque todos tenemos las habilidades. Sin embargo, nos hace falta lo fundamental. Disciplina de objetivos, planificar los objetivos para llegar a aquello que todos buscamos, el éxito, fundamentalmente. Entonces, la aceptación de esta meta es adoptar ese comportamiento efectivo, ese comportamiento de ser competitivo, no solamente en el plano de tus habilidades, sino en el logro y la consecución de la meta. Nada se hace sin planificación, nada se logra sin disciplina. Entonces, como decíamos, es la disciplina. No siempre podrás controlar lo que te rodea, pero siempre podrás controlar tu interior. Muchas veces fracasamos no porque no tenemos la habilidad competitiva, sino porque no controlamos nuestra capacidad. Y eso tiene que ver con la teoría de la motivación intrínseca. ¿Qué dice básicamente, no? Lo que te dice es que tú tienes dentro de ti la capacidad de lograr, la capacidad de salir de cualquier dificultad. Porque si tú crees en tus capacidades y habilidades, lo logras. Porque si tú entras con la mentalidad de que ya te va a ganar porque tiene más experiencia que tú o porque ha logrado mayores medallas, allí empezamos el error. La motivación intrínseca, como lo dice, es dentro de ti. Está aquello que tú sabes, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas y cuáles son las posibilidades que tienes de lograr. Consideras que no lo vas a alcanzar. Y eso pasa en este momento con el deporte del karate, por ejemplo. Querer es poder, porque todo parte de ti. Es la principal motivación que tienes que tener en cuenta. Seguimos adelante. Siguiente PPT. Esa flexibilidad de esta mujer, formidable. Ella cree en sí misma. Teoría de las metas del logro. Si aceptas las expectativas de los demás, especialmente las negativas, entonces nunca cambiarás el resultado. No dejarse llegar por la presión, como en un estadio, cuando la gente te está presionando del equipo contrario, y si tú logras dejarte influenciar por la presión de los demás, no logras el resultado. Y aquí tiene que ver mucho la teoría de las metas del logro. Si tú tienes muy claro cuáles son tus objetivos, si tú tienes muy claro cuáles son tus posibilidades, si tú sabes que puedes lograrlo, no va a depender de lo que de los demás puedan pensar respecto a lo que tú haces. Porque las expectativas de los demás no son tan importantes más que tu propia expectativa personal intrínseca. Es decir, el psicólogo deportivo tiene que enseñarle al deportista a que él aprenda a escucharse a sí mismo en base a la planificación de objetivos, en base a aquello que llamamos nuestro sistema de creencias que establece el grupo multidisciplinario respecto a la meta, respecto al objetivo. Fortalece su autoestima, fortalece su capacidad de logro, fortalece el hecho de no escuchar a otros más que a sí mismo. En eso tenemos que siempre recordar, y eso es lo que pasó en el partido Perú-Argentina. Ellos creyeron en lograrlo, y lo lograron, porque no escuchaban la presión de los demás, porque ellos empezaron a tener algo fundamental, que es blindar sus oídos y solo escuchar aquello que estaba dentro de sí mismo, que es su pensamiento competitivo, pensamiento de logro. Ustedes en un partido en el cual la gente está cerca a ti y te dice tantas cosas, tienes que solo escuchar lo que tu entrenador te dijo. Logra la meta, no escuches a nadie más. Seguimos entonces. Las competencias se logran
teniendo siempre esa actitud de desempeño, de eficacia, de logro, teniendo esa motivación intrínseca, teniendo esa capacidad de orden y disciplina. Clima de motivacional percibido. ¿Qué significa esto? Aquí lo ves a Rocky y ves al otro competidor. Por ego, mientras que Rocky no compite por ego, sino compite por algo que es fundamental, por lograr un objetivo, que no es el reconocimiento del público, sino es su propio reconocimiento. Acá lo más importante no es ganar, sino es competir. Acá lo más importante no es demostrar que soy mejor que tú, sino que yo soy mejor que yo mismo, que soy mejor de lo que yo puedo ser. Acá no es una competencia contra el otro por demostrar que soy mejor que él. Y eso es fundamental, que tiene que ver con la autoestima, que tiene que ver mucho con el desempeño de logro, tiene que ver mucho con cómo te ordenas tu pensamiento, tiene que ver mucho con tu desempeño efectivo, tomando en cuenta cuál es la meta, tomando en cuenta cuál es ese proceso, aquello que llamamos los objetivos. Soñados. Acá el objetivo es competir, dar el máximo, sin esperar recibir un reconocimiento de los demás. Porque acá la competencia significa dar de ti todo. Y en eso el psicólogo trabaja mucho con aquello que se llama la autoestima, fundamentalmente. Seguimos entonces. En esta competencia ganó Rocky. Mire usted, el otro era más grande, más fuerte, pero Rocky solo pensaba en algo fundamental. Competir, dar de todo, dar lo máximo. Todos tenemos diferentes habilidades, es decir, no solamente eres para la disciplina para la cual tú estás entrenado, porque los competidores, los deportistas no solo practican el deporte en el cual están haciendo competencia, también desarrollan otras habilidades que les permite relajarse, que les permite desarrollar esa tranquilidad, ese control. Yo no me veo a un jugador de fútbol que solamente practica el fútbol. Practica otras actividades. Caso Solano, que practicaba su violonchuelo, creo que era, o violín. Necesitas desarrollar otras habilidades para lograr un equilibrio, porque el ser humano no solamente es deporte, es también desarrollar una habilidad musical, desarrollar una habilidad intelectual, desarrollar otras facetas en su vida para que haya un equilibrio, porque el equilibrio significa poder desarrollarte íntegramente. El ser humano no es solamente la dimensión física, es una dimensión emocional, una dimensión espiritual. Y lo hemos visto en muchos competidores, que cada vez que meten un gol o cada vez que salen a la cancha, salen a rezar. Dios mío, somos toda una integración de factores, somos toda una integración de habilidades y somos toda una integración fisiológica, anatómico-fisiológico, somos mentales, somos espirituales y somos sociales. Crear otras actividades que nos permitan ese equilibrio, ese locus de control, eso que llamamos una autoestima equilibrada. Seguimos adelante. Es importante tener en cuenta, todos somos capaces de desarrollar. La habilidad física percibida. Tú te das cuenta de hasta qué punto puedes desarrollarte, siguiendo los consejos de tu preparador físico, siguiendo los consejos del nutricionista, siguiendo los consejos del psicólogo, vas desarrollando esa habilidad, porque te das cuenta de tus habilidades para la competencia. Tú eres el que dices, ¿sabes qué? Hay momentos en que me siento deprimido. El psicólogo lo va a levantar emocionalmente. Hay momentos en que siento que no tengo fuerzas. El preparador físico lo va a ayudar. Él se da cuenta de su habilidad física. Muy honesto para que así lo puedan ayudar. Porque recordemos, el ser humano siempre tiene una debilidad física en alguna parte de su cuerpo. Y eso es así. No todo el cuerpo está equilibrado. Para eso es que los diferentes profesionales van a ayudarlo a equilibrarse.
pero sobre todo son las expectativas de la propia capacidad, el cómo yo me siento, cómo yo creo que son las cosas. Es decir, mismo respecto a lo que yo hago, a la manera como yo hago mis cosas, a la manera como yo rindo en el campo. Y acá es muy importante tener en cuenta el proceso y las variables del proceso de la competencia o del aspecto competitivo, porque recordemos algo, ¿sí? Hay la expectativa del resultado y la expectativa de la eficacia. Ambas cosas son fundamentales, pero también pueden confundir. Lo importante acá es la expectativa, ¿sí?, del resultado, más no de la eficacia, porque puedo haber logrado el objetivo, ¿sí?, que es el resultado, y luego sentirme que no hice lo mejor, que no di todo de mí. Por eso es importante que el psicólogo vaya enseñándole a prepararse emocionalmente para ir de menos a más. Porque ¿qué puede pasar cuando alguien logra un objetivo, un resultado, logra un desempeño muy efectivo y luego se ve en la imposibilidad de pensar que en la próxima vez tiene que ser mejor? Por eso, el preparador físico, el entrenador, el nutricionista, el médico, el psicólogo tienen que trabajar conjuntamente. Decirle, las cosas se logran en un proceso gradual, en la cual tienes que trabajar la disciplina, en la cual tienes que trabajar tus expectativas de logro y de resultado, y las expectativas de ser siempre se van a lograr. Hoy logras el resultado, pero no con la máxima eficacia. Sucede, y en ello hay que trabajar el sistema de creencias, en ello hay que trabajar los objetivos fundamentalmente. Entramos a otro tema. Todo ser humano, volvemos al principio, siempre tiene niveles mínimos de ansiedad, de estrés, de alegría, pero el estrés en la competencia puede jugar un papel importante en el éxito. Para ello, debe haber un equilibrio físico, emocional y espiritual y social, porque si tú no desarrollas todos esos niveles, llega un momento que ese estrés logra bombardear, logra ingresar a todos esos segmentos de tu vida y tu rendimiento baja físicamente. Siempre va a existir cuando hay competencia, siempre va a existir cuando no hay nada que esté resuelto en tu vida. Porque si no has resuelto el plano familiar o la relación de pareja, eso puede afectar en tu rendimiento. Si tú no has manejado tu preparación física adecuadamente, eso puede causar el estrés. Si tú no has logrado tener una eficiencia en tu desempeño físico, tu desempeño competitivo, puede afectarte. Que el cuerpo profesional multidisciplinario maneje todos estos aspectos, porque si no lo hace, eso puede llegar a generar algo que se llama estrés. El estrés es la suma de factores, de factor competitivo, puede ser de factor social, económico, de factor familiar. Existe todo un conjunto de situaciones que si no logramos manejar, ese estrés se puede derivar en una baja de rendimiento físico, en una baja de rendimiento emocional, en una baja de rendimiento de equipo. Por ello, el psicólogo tiene que evaluar esas variables, tiene que darse cuenta en base a lo que le dice el médico, en base a lo que le dice el preparador físico. Él está teniendo un bajo rendimiento. Tenemos que darnos cuenta dónde está afectándose o qué variable está afectando y que se ha convertido en un factor muy importante. Y ahí vamos a ir al siguiente PPT, que tiene que ver las técnicas de relajación. Es sorprendente cómo estos últimos años los grandes deportistas han ingresado a trabajar técnicas más efectivas en bajar ese nivel de estrés. Pasamos al siguiente, por favor. Que es la meditación, que es básicamente el manejo del yoga. Muchas veces la gente dice, ¿qué es yoga? Yoga tiene que ver mucho con el equilibrio espiritual, físico y emocional. Si no logramos ese equilibrio, no logramos un rendimiento efectivo, competitivo, personal o familiar. Debe haber un equilibrio. Y la técnica de relajación que establezco yo y que para mí evidentemente deberían trabajarse mucho en los equipos de entrenamiento
en los deportes competitivos es la meditación a través del yoga. Porque el yoga básicamente es 99% ejercicio físico y 5%, perdón, 99% de entrenamiento físico y 1% de relajación, a la cual llamamos meditación. Y en realidad no es relajación. La meditación es un estado profundo en la cual es no pensamiento, no mente. Mente está ahí y el cuerpo entra en un proceso de autorregeneración interior. Y lo ven al muchacho cómo está trabajando un mudra, que es un mudra de energía, es un mudra de concentración. Espero sus preguntas, porque lo rico de esta experiencia es empezar a enriquecernos con el diálogo. Muy bien, hemos terminado esta primera parte que tiene que ver mucho con la llamada psicología del deporte, la motivación y el estrés psicosocial. Entendamos algo, no existe deportista que no tenga dentro de sí un equipo que está detrás de él, porque todo deportista competitivo requiere ese equipo multidisciplinario y el psicólogo es una parte integrante fundamental, tan igual como el médico, tan igual como el nutricionista y todo el cuerpo multidisciplinario. Entendamos que el psicólogo deportivo tiene sus limitaciones. El psicólogo no puede ser de médico, el psicólogo no puede ser de nutricionista. El psicólogo hace de lo que es él capaz, la parte. Bien, culminamos por hoy con la ponencia. Nos estamos encontrando en la próxima sesión. Gracias.